Juan Eduardo, ¿cómo estás? Qué Mi bueno. estimado Jorge López, ¿cómo estás tú? Bien, con gusto saludarte. ¿A ti cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Leonor Quiroz, gracias. Bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Encantada de estar con ustedes. Aquí estamos, ya estamos en puntito de las 10 hoy. Cada vez voy agarrando más la onda en este asunto, pero ahí vamos. Do what you love, love what you do. Mira. ¿Qué te parece? Está bien, está bien, está bien. ¿Y Ahora cómo sí lo puse? ahora sí te traje el cartel de lujo, ¿eh? ¿Cuál cartel de lujo? ¿El que estoy viendo? Leonor, ¿qué pasó? También ese. No, yo creo que estabas hablando del cartel que aparece detrás de ti, Es un que juego creo de que es como, palabras. no, ya cuando hablas de cartel, la cartelera será. Exacto. Ay, amigo, gracias. Eres un amor. Gracias a los dos Al por estar contrario. aquí. A ver, el tema es bien importante y la gente todavía no le agarra la onda, la importancia del tema y no se dan cuenta que lo que está discutiendo hoy en torno a la reforma pensionaria puede afectarlos, ya sea para bien, ya sea para mal, pero la desidia y como que somos un país que la gente está dormida, porque le preguntas a la gente que está enterada de la reforma pensionaria y te dicen, no tienen la menor idea. Entonces yo creo que es así como ves, como un plan de maña, con maña, que el gobierno dice no hay que hablar mucho para que la gente no se entere y al no enterarse, pues que no opine. Y ya cuando les demos la reforma, pues son hecho consumado y al que le gustó bien y al que no le gustó, pues también. ¿Cuál es el problema? Así que, Ya al final ni que el modo. Congreso, nuestros diputados nos representan a nosotros y velarán por nuestros mejores intereses. A ver, hoy hubo lo que se llama un parlamento abierto, que son, para mi juicio, no lo tomen a mal, porque yo sé que ustedes participaron en él, los parlamentos abiertos son un invento nuevo del sistema en donde cuando están hablando sobre un asunto importante, una reforma legal importante, pues se invitan a todo mundo para que hable, se manifieste y diga, y para que a fin de cuentas los diputados digan, oye, ¿qué dijo Jorge? Hijo, ni me enteré. Y Leonor, pues yo la oí hablar, pero pues estaba yo dormitando, estaba jugando Timbiriche en mi celular, porque yo no creo en los parlamentos abiertos, porque no hay una verdadera oposición. El Congreso está dominado por Morena y sus satélites, pero bueno, el derecho de pataleo no nos lo quita nadie. Este parlamento abierto de hoy, ¿cuál fue el propósito? El Parlamento de hoy, el propósito era que cada uno de los veintitantos que participáramos diéramos nuestro posicionamiento respecto a la propuesta que el Ejecutivo mandó al Congreso desde el veintitantos de junio, que hizo su primera presentación en la mañanera, y luego en septiembre que lo hizo llegar al Congreso. Y la idea era, Leonor y yo participamos en el diseño de la reforma desde el sector privado, y cuando vimos lo que pasó en septiembre, pues nos dimos cuenta que había pues una propuesta trunca. Entonces yo creo que el objetivo era... No era trunca, les cambiaron la jugada. Las Bueno, cosas trunca como y son. una Ustedes son chicanada. diplomáticos, pero lo que se dijo en la mañanera a lo que se envió, había muchas omisiones. O se le olvidó al presidente o dijo cosas que no debía en su conferencia de prensa. Bueno, hubo omisiones y metió el tema de las comisiones que ya no debería de haber estado, que ese es, yo te diría, el punto más álgido. Bueno, ¿y qué dijeron? A Pero ver, yo Leonor, tú coincido eres una con... abogada experta en estos temas laborales y pensionarios. Jorge es representante de la Coparmex ante diferentes organizaciones y también es un experto, además tiene un negocio ahí que si la gente le entra con él, al rato nos explica si es tu comercial, Jorge. Pero, ¿qué es lo que dijeron cada uno de ustedes y por qué lo dijeron? ¿Por qué era relevante lo que dijeron? ¿Y a quién se lo dijeron? Bueno, el Parlamento abierto tal cual es un ejercicio de democracia participativa en el que los ciudadanos, el sector público, privado, social, todos tenemos derecho a opinar sobre una reforma y bueno, tal como lo dices, de opinar a que te consideren, hay un trecho bastante amplio, pero bueno, también hay que considerar que no todos los parlamentos abiertos son iguales. Hay unos en los que de plano sabes que vas a una pasarela y se acabó y hay otros en los que sí puede haber alguna receptividad. Yo creo que este va a ser uno de ellos en donde va a haber receptividad porque coincide el sector gubernamental con el sector privado y creo que eso también es positivo, que las propias autoridades especialistas en la materia como la CONSAR,
los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, el IMSS y todas las demás autoridades que participaron en el diseño de esta reforma también, cuando coinciden en que hay algunos problemas que hay que arreglar, creo que ahí tenemos un punto de arranque positivo para que los legisladores también consideren hacer algunos cambios, pero no quisiera yo satanizar la iniciativa porque realmente es muy buena y creo que por ahí tenemos que empezar y Jorge y yo estoy segura que coincidimos porque trabajamos desde hace mucho tiempo en esto. ¿Y están de acuerdo en todo? La verdad, no es una reforma como la quisiéramos que fuera mucho más amplia, que hubiera un sistema nacional de pensiones, un instituto autónomo que se dedicara a esto, pero la materia de pensiones yo siempre digo que hay que verla como ya que el destripador, nos la tenemos que comer por partes, porque si queremos hacer esta gran reforma, no hay manera de empezar a atacar cada uno de los problemas. La cobertura, ¿no? O sea, hay la tasa las tasas de contribución. Toda una reforma de pensiones integral nos llevaría años y sí hay que irla viendo poco a poco. Y yo sí creo que es muy positivo, por ejemplo, la manera gradual en la que se va a aumentar la tasa de contribución en beneficio de los trabajadores. Eso creo que es muy importante porque hoy en México tenemos de los países de la OCDE con la tasa más baja, de las más bajas de la OCDE, un 6% no alcanza. A ver, para que la gente entienda lo que estás hablando, cuando hablas de que va a haber gradualidad en el aumento de las contribuciones, si no me falla la memoria y si no, pues me corrigen, son el porcentaje del salario que el patrón va a ir contribuyendo al fondo del retiro del trabajador. Al trabajador, si no me falla la memoria, no se lo aumenta, pero se le aumenta al patrón y se le va a dar tiempo, unos años, para ir aumentando y para que no esté más arruinado su negocio de lo que ya está con la pandemia, porque ya nos enteramos hoy que más de 1 millón de pequeñas empresas y microempresas dejaron de existir. Pero de eso se trata, ¿no, Leonor? Totalmente, de eso se trata, que al trabajador no le va a costar, el trabajador no va a ver en su nómina disminuida, su nómina por más incremento a la tasa de contribución, la va a poner completamente el patrón y creo que eso hay que reconocerlo del sector privado, que en la pirinola pues le tocó el yo pongo, ¿no? Y va a poner el sector privado más del 8%, ¿no? De este aumento. Entonces creo que eso es importante considerarlo de la reforma. El aumentar la tasa de contribución sin que le cueste al trabajador lo aporta el patrón y hay algo bien importante en la reforma que es el efecto de distribución a los menores ingresos. Esta redistribución en donde los menores ingresos son los que van a tener un mayor beneficio, porque van a poder tener lo que se llama la cantidad para no hablar con términos técnicos, la cantidad con la que te retiras en tu pensión. Esa tasa, que es la tasa de reemplazo, la cantidad de tu último salario, el porcentaje de tu último salario con el que te retiras a descansar, ¿no? Y vivir tus últimos felices años de vida, aumenta, sobre todo en los menores ingresos. Y eso es muy relevante porque como está hoy la situación, como estaba la regulación vigente, no llegábamos ni al 26% del último salario del trabajador. Con esta reforma se logra un amplio porcentaje y ahorita Jorge te lo podrá explicar de mejor manera, pero casi se llega al 100% en los primeros salarios de esta cantidad, de este porcentaje que te llevas de tu salario. Y eso creo que es lo positivo de la reforma, esta redistribución, la tasa de reemplazo, este porcentaje con el que te retiras de tu último salario con el que te retiras y que los patrones son los que van a aumentar la contribución para llegar a los más altos niveles de la OCDE. Por supuesto, en época de pandemia no es normal que los patrones empiecen a poner ahorita. Tiene una época de gradual y una etapa de gradualidad en donde a lo largo de 8 años se va a ir un poco más de un 1% cada año, 1.09% cada año, aumentando esta tasa de contribución puesta 100% para el patrón para que lleguemos al 15%. A ver, entonces, Jorge, por si le estoy entendiendo bien a Leonor, que es muy clara, pero yo no tengo tan entendederas, entonces yo siempre tengo que siempre digo a ver si le entendí bien. Dentro de 8 años, esta reforma permitirá que quien se retire ya se retire con el 100% y no con el 28%. Lo que está diciendo Leonor es, en 8 años vamos a incrementar las aportaciones, los patrones, para que en conjunto con el gobierno y el trabajador lleguemos a una aportación del 15%. Y eso es lo que estamos poniendo, digamos, en las cuentas individuales. Ahora, lo que se cambió es la garantía.
la garantía con la que te retiras como porcentaje de tu último sueldo, el acuerdo al que se llegó es, en vez de acceder a la garantía con 1,250 semanas, son 25 años, la propuesta lo que tiene son 750 semanas, son 15 años de servicio, y el gobierno, que eso sí lo cambió, pretende subir en 5 años de 750 a 1,000. Ese simple efecto que te acabo de dar hace que una persona que se jubile el próximo año de aprobarse la reforma, el simple hecho de que él tenga hoy, déjame ponerte un ejemplo, que tenga 800 semanas de cotización, de saque, esa persona no tendría derecho a pensión, tendría derecho a la negativa de pensión. Pero no debería ser retroactivo esto buscando el bienestar, porque una ley es retroactiva, si no me equivoco, cuando la retroactividad beneficia a la gente. En este caso no es retroactivo, simplemente yo no me he jubilado, tengo 62 años, por ponerte un ejemplo, solo tengo 800 semanas de jubilación, pero entra en vigor la ley, yo me puedo jubilar con 750 semanas, cosa que antes no, y tengo una garantía mínima. Ahora, el que ya tiene 1,250 semanas, se irá mejorando en el transcurso del tiempo el nivel de reemplazo al que hace referencia Leonor. Y ahora, el beneficio de que la cuota social que explicaba Leonor, que fuera a los de menores ingresos, ayuda a que el patrón no tenga la carga más importante del incremento de cuotas en los salarios más bajos, de 1 a 4 UMAS. Entonces, aquí se pensó que la reforma apoyara a todos, a los trabajadores en incrementar el nivel de reemplazo, a los patrones en que no recibieran toda la carga y en el gobierno, que no se incrementara el costo fiscal, simplemente se redistribuyera el que ya tiene para los que menos tienen. Y yo te diría que es un muy buen arreglo. Le faltaron muchas cosas que se habían diseñado desde el sector privado, pero el simple hecho de que vaya pasando como está es en la dirección correcta, ¿eh? Yo lo estoy escuchando, yo soy el ignorante aquí. No, para nada, para nada. Y bueno, hay algo que es importante. No, hay algo que es muy importante. Estos 8 años que comentamos empiezan a contar a partir del 2023. Justamente por el efecto de la pandemia, es irreal que los patrones que ahorita están sufriendo en sus negocios, sobre todo las pymes, pensemos en que tienen que aportar más para el ahorro del trabajador. Entonces, la iniciativa, y me parece que es muy bueno este artículo transitorio, que la cuota empezará a aumentar, la contribución obligatoria por parte del patrón a partir del 2023. ¿Por qué el 2023 y no del 22, del 24 o del 25? Justo por los estudios actuariales que se hicieron del desplazamiento que vamos a tener con el efecto de la pandemia, el tiempo de recuperación que se está previendo que puedan tener las empresas. Dar este espacio. ¿Cómo va? Se va a recuperar hasta el 2025. Y si analizamos diferentes rubros de la economía nacional, se van a recuperar todavía después. Entonces, para mí se me hace muy prematuro el 2023. Ustedes saben de esto, pero yo también estudio economía. Y 2023 se me hace muy prematuro, las empresas van a seguir estando muy golpeadas y quién sabe cuántas puedan entrarle al toro. Pero recuerda, Eduardo, que en el 2023 solamente se incrementa 1 punto, no los 8. El 2023 arrancamos con 1 punto más. En vez de tener el 6.5% de aportación obrero patronal junto con la cuota social, será el 7.5. Y hasta el 2024, 8.5. 25 y así iremos aventando de forma gradual. Yo te diría que sí tienes razón, la recuperación no va a ser igual ni en todo el país en términos geográficos, ni en todas las industrias en términos económicos, pero sí tenemos que empezar. Ya sabemos que estamos empezando tarde, ¿eh? Todos coincidimos, rojos, colorados, jóvenes, viejos, políticos, empresarios, todos coincidimos en que esta es una reforma urgente e inaplazable. Inaplazable porque llega el primer jubilado del nuevo sistema el próximo año. Entonces, ya no nos podíamos seguir pateando el bote. Esta, yo te diría que es una forma que sabemos que vamos tarde, pero es la forma más homogénea y la forma más consensada de poder empezar a hacer un cambio en la dirección correcta, ¿eh? Porque hubo amenazas de algunos partidos de hacer cambios en la dirección en sentido contrario, ¿eh? Muy, muy complicado. Y es lo ¿Cuáles primero. partidos? Pues el PT traía por ahí algunas propuestas. Pero el PT son admiradores del sistema de Corea del Norte. Pues les gusta vivir como si vivieran en Mónaco,
pero admiran al dictador en turno de Corea del Norte, pero estos del PT son unos payasos parásitos del sistema. Pero bueno, gracias al PRI se les regresó el registro. Sí, bueno, no le sé yo mucho a la política, pero los amigos tienen representación en el Congreso y representan un grupo de la población y ahí se les ha escuchado. Yo te diría que la parte más relevante es que va por ahí. Eso es importante y hay que comentarlo también de manera abierta. En el Parlamento Abierto de hoy, pues bueno, de los más de 30 participantes, fueron 34 oradores los que estuvimos ahí. Sí hubo sindicatos que se oponían al régimen, no a la reforma en sí misma, sino al régimen de pensiones existente, ¿no? Que en lugar de ser de cuentas individuales administradas por las AFORES, que regresáramos a este esquema en donde todos ponen el esquema solidario y no importa en lo individual cuánto trabajas, sino que se va a una bolsa administrada por el gobierno y el gobierno reparte esos esquemas que no son sostenibles fiscalmente, que evidentemente pues la autoridad hacendaria jamás podría estar de acuerdo con eso, porque hoy estamos padeciendo de lo que se llama la generación de transición, esta generación que está absorbiendo cada vez más recursos públicos. ¿Y qué es lo que está sucediendo también con este tipo de pensiones en los estados, las universidades públicas, que tienen que entrar a una posterior reforma, pero se les escucha? Y creo que también es importante valorar, si me permites, Eduardo, estas partes que faltaron, porque ya hablamos de lo positivo. Se va a ampliar la base de trabajadores que van a poder acceder a una pensión, se va a disminuir los que tienen una negativa de manera muy considerable, se va a aumentar el ahorro de los trabajadores, van a bajar las comisiones, que eso también es importante, y me gustaría tocar este punto. Y se van a retirar con más dinero, que es más importante. Así es, porque además se suma este esquema solidario, que es como la base piramidal de lo que es así una pensión universal solidaria, que es la que da el gobierno, pero si tú trabajas y cotizas más, pues tienes derecho a otro y le vas aumentando después el ahorro voluntario. Es decir, cada quien ya es dueño de su planeación para el retiro. Si tú decides solamente absorber recurso público porque no tuviste desgraciadamente la oportunidad de estar en el mercado formal por más de 1000 semanas, se va a disminuir de 1250 a 750 los primeros años y después sube a 1000 semanas. Si tú eres ese tipo de trabajadores que no logra esas 1000 semanas, pues bueno, ya tienes una garantía de una pensión universal. Pero los trabajadores que sí logran ese plazo, bueno, tienen su pensión de su cuenta individual más el ahorro voluntario. Pero este esquema privado de pensiones, tenemos un grave problema en la iniciativa y creo que merece la pena comentarlo, y Jorge no me dejará mentir, que es el establecimiento de precios únicos, de control de precios en la comisión. Es este costo del sector financiero por administrar tus recursos. O sea, que quiere poner un control que el gobierno diga cuánto pueden ganar máximo. Eso incluye la iniciativa. La iniciativa, el gol al que se refería nuestro queridísimo y admirado Jorge, es este artículo 37 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, que en la iniciativa no venía una reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, eso no estaba contemplado. Lo incluyeron de un momento a otro y agregan un octavo párrafo, este artículo 37, en donde se establece que, bueno, en México las AFORES no van a poder cobrar más del promedio de la comisión de 3 países que escogieron, que es Chile, Colombia y Estados Unidos. Nunca se explica en la exposición de motivos por qué estos países y no otros, habiendo tantos otros que además sí nos parecemos, que esta es la gravedad de la situación. En una ley, establecer un control de precios para los servicios financieros es algo delicado. Por el efecto anticompetitivo, es inconstitucional. Trae efectos anticompetitivos porque ya ni siquiera pones a competir en las AFORES, estableces un precio, desincentivas la competencia, se reduce el mercado porque se concentra, desaparecerían al menos 3 que son las AFORES que tienen menos promedio de saldo en las cuentas. Pero lo más importante es hacernos la pregunta, ¿por qué escogiste esos 3 países? Y para hablar de uno, vamos a hablar de Chile. Uno de los criterios que tienes que elegir para establecer, ser equiparable, y está en el acuerdo de la CONSAR con el que fija las comisiones y las autoriza a cada AFORE, es la antigüedad del sistema, que sea de contribución definida. Ok, Chile tiene 16 años más con este sistema que nosotros. No puedes comparar las comisiones 2020 de México con la de Chile, tendrás que compararla entonces con el 2004 de Chile. Entonces, este tipo de arbitrariedades, de establecer un control de precios
pero además un estándar en una ley de 3 países sin decir por qué es algo 100% criticable, y la COFESE ya mandó una opinión al respecto diciendo que esto era, bueno, realmente terrible. Bueno, es que los controles de precio suenan muy bonito para el gran público que no sabe de qué se trata. Dice, qué bueno, no me van a seguir robando estos ladrones, grupos financieros rateros. Ok. Pero la mayoría de los mexicanos no se acuerdan, yo me acuerdo muy bien, de cuando en México privaba el control de precios para tortilla, para los bolillos, para... Lo único que lograba el control de precios es que fuera si no hubiera pan y no hubiera tortillas, porque no era costeable para los fabricantes de pan y de tortillas hacer sus productos a un precio que el gobierno determinaba, porque no salía la utilidad. Por eso, México, en una época llegabas, en esas épocas del populismo socialistoide que hubo, llegabas a las tiendas, por ejemplo, de un caso, llegabas a Sanborns, ¿verdad? Y en un Sanborns veías un perfumito de cada marca, no había más, porque todo estaba medio controlado. Entonces, cuidado, es un populismo muy eficaz ante la gran opinión pública, pero muy peligroso para la salud pública y la salud de estas entidades que dan un servicio público que son tan importantes. Jorge. Déjame platicarte que mi intervención hoy en el Parlamento Abierto tocó exactamente ese punto, pero les puse una propuesta sobre la mesa. Yo lo que les dije es, si hoy las comisiones de las Afores ya están reguladas, eso ya existe. Y todos los años la CONSAR aprieta a las Afores, digamos que en favor de los mexicanos. Más o menos en 10 años las comisiones han bajado como un 30%, Eduardo. O sea, realmente han hecho su chamba. Hoy estamos en el 0.92%. Ahora, ¿qué es importante de esto? El sistema le ha dado en promedio a los mexicanos el 11% de rendimiento anual. Yo lo que les dije a los diputados, bueno, a los legisladores que nos acompañaron es, los reto a que me encuentren un producto de largo plazo financiero que cobre el 0.92 y haya entregado los últimos 23 años el 11%. Y si no me lo encuentran y siguen con una reforma como la puso el Ejecutivo en el Congreso, entonces el gobierno tendrá que garantizar la tasa de rendimiento que me han entregado a mí como trabajador los últimos 23 años. Y esto es algo que ya hacen, Eduardo. Tú sabes que la tasa del Infonavit, del rendimiento de tu subcuenta de vivienda, está garantizada con un mínimo por el gobierno. Entonces, es una ley que existe. Y es una ley que en términos de costo fiscal les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque van a acabar recortando las esquinas de las Afores van a relajar, digamos, en términos de calidad de inversión, y el gobierno tendrá que garantizar, porque ahí mi mensaje más duro hacia los diputados era, si tú controlas el precio, el único afectado será el trabajador. De todos los demás, no te preocupes. Y esto, pídele a papá gobierno, que quiere controlar el precio, que garantice la tasa, ¿eh? ¿Y qué dijeron? Espero que haya, no había diálogo. El Parlamento Abierto, el formato es exposición de estas personas, los 30 y tantos que Leonor comenta que expusimos. Ellos se quedan con esa información o la habrán leído. Yo supongo que hay una copia estenográfica de lo mismo y yo espero que la estudien. Y cuando acabaron, ¿no se pusieron a platicar así de ya hacia el Parlamento Abierto para ver qué decían? Nada. Yo te voy a decir qué pasa, que tú les puedes decir lo que le estás diciendo y tienes toda la razón. La bronca es que cuando vengan las broncas, ¿sabes qué van a decir estos diputados y papá gobierno? Que la culpa es de las Afores, que no han sabido administrarlas bien, que cobran demasiado, lo que siempre. Y, o sea, no ganan, no ganan el argumento. Ese argumento, oye, Eduardo, no es nada válido. O sea, en cada... Yo sé que no es válido, pero ¿quién dijo que ellos argumenten con la verdad? No. Ese es un tema de política que, como bien sabes, yo no sé mucho. Digo, recuerda que el argumento, son mentirosos por naturaleza. Tuve interacción con algunos grupos radicales que están en contra del sistema como tal, en largas charlas. Yo les decía, encuéntrame un producto que tenga mejores condiciones que la Afore. Y su argumento es que las Afores han lastimado la economía de la familia mexicana. Yo les decía, bueno, vamos a hablar de la economía de la familia mexicana. ¿Qué crees que las afectó más? ¿Un rendimiento del 11% en las Afores o una tasa de tarjeta de crédito o de tiendas de crédito del 40 al 120%?
¿Dónde crees que deberías de meterte tú a defender la economía de la familia mexicana? Si en alguien que les da un rendimiento del 11 o alguien que les cobra en promedio el 60. ¿Y qué te dijeron? Se acababa el argumento. No hay más, ya empezaban las ideologías y los dogmas de fe y cosas raras. No tienen argumento. Es que mira, lo que priva en estos eventos es la ideología, priva la demagogia, y el demagogo siempre va a ser más eficaz ante la opinión pública que quien esté diciendo la verdad, porque a veces la verdad no es tan cómoda, no es tan seductora. Y la demagogia, hombre, y acuérdate que es un demagogo. Un demagogo, y esta es la definición de H.L. Mencken, un demagogo es alguien que dice mentiras sabiendo que son mentiras a un público que él sabe que son idiotas. Ahí está el problema. No puedes ganarles, ¿eh? Sí, sé que es complicado. Sé que es Ahora, complicado. ¿cuál es el papel de la Secretaría de Hacienda? Porque yo sé que Arturo Herrero, pues sí, es casi como el sí, ve y dile del presidente, como es cualquier secretario de Estado en este país. Él está para hacer lo que diga el presidente. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Pero Arturo Herrera demuestra en algunos momentos cierta moderación, y vamos a usar una palabra favorita del presidente López Obrador. Demuestra ser conservador en el manejo de las finanzas públicas. ¿Han hablado con él? ¿Saben lo que él piensa al respecto? Bueno, hablando, perdón. Sí, Leonor. Tú adelante. No hablando de un funcionario en particular, sino de la Secretaría como tal, porque creo que es valioso aquí, por supuesto, considerar la Secretaría de Hacienda como tal, desde el titular, pero también la unidad especializada en materia de pensiones, la CONSAR, que es que a través de su junta de gobierno, sobre todo este tema de pensiones, de comisiones, es el que lo autoriza. Ellos saben cuál es la estructura de costos administrativos de una Afore, y por eso es que creo que en un momento dado, con una opinión que pudiera vertir la propia Secretaría, sería importante que los legisladores la consideraran. ¿Por qué? Porque pareciera que, bueno, vamos a hablar de los que se roban nuestros recursos. A ver, vamos a empezar por reconocer que efectivamente esos ahorros son de los trabajadores, por supuesto, pero administrarlos financieramente tiene un costo, y la estructura de costos se va, el 91% de esos costos administrativos es de afiliación y de traspaso. Está dentro de la propia información que publica la propia CONSAR, porque es obligatorio la transparencia de esta información. Los costos de operación de una Afore es del 57.2% de sus costos totales, 13% de los costos regulatorios. Hay un alto porcentaje por costo regulatorio. Todo el papeleo, todo lo que tiene que estar haciendo para cumplir con la autoridad y con la ley. Solamente ese costo de regulación es del 13.5%. Y si a eso le agregas... A ver, una pregunta. Y allá, yo ya veo que ustedes son así como computadoras vivientes. ¿Cuál es ese costo en Chile? Bueno, en Chile es bien distinto. Primero por la antigüedad, pero además no podemos comparar por la cantidad de saldos que tienen acumulados en sus cuentas, y creo que eso merece la pena mencionarlo. Un país como Chile tiene en promedio, si hablamos de las comisiones, el 0.54% de la comisión que cobra Chile. En verdad que esa comisión, además de que tiene más de 16 años operando este sistema de contribución y por ende mucho más cantidad de recursos acumulados, no es la mitad México de Chile de los saldos que tiene administrando. Entonces, es una economía de escala. Tenemos que entender que no puedes comparar el 0.50 y tantos de Chile con el 0.90 y tantos de México en comisión, cuando tú no tienes ni la misma cantidad de cuentas ni los mismos saldos administrados por esa cuenta. No, mi pregunta iba orientada, mi pregunta se basaba en qué tan caro es el procedimiento burocrático en Chile, qué tan caro les sale a una administradora de pensiones el cumplir con toda la burocracia y toda la regulación comparada en México. Era más que nada mi intención. ¿Pagan más, pagan menos? ¿Hay menos burocracia? ¿Hay menos regulación? No sé. Aunque existiera la misma burocracia, se reparte por el número de cuentas que manejas y por ende se disuelve de mucho mejor manera esa comisión. Los mismos costos administrativos, entre la mayor cantidad de cuentas administradas, se disminuye el impacto en cada una de esas cuentas. Para decirlo de otra manera, si administras menos cuentas, tus costos
este 91% de costos de administración impacta más porque hay menos cuentas, le impacta más a cada trabajador. Mientras más se amplía esta base, aunque tuviéramos exactamente los mismos costos regulatorios y los mismos costos operativos, impacta menos a los trabajadores porque su base es más grande. A eso es a lo que me refiero cuando hay que comparar a países con la misma antigüedad, la misma cantidad de recursos administrados, pero además la misma cantidad de cuentas, porque se disuelven los costos que van a ser los mismos, pero en mayor número de trabajadores, y eso les va a impactar menos. La comisión no se explica por un simple costo directo, es por el tiempo en el sistema, por parámetros de evolución de diversas variables, entre ellas la antigüedad, y por eso es que al menos con Chile vemos el claro ejemplo de que no es comparable. Ya. Y de los países, ahí si me permites, Eduardo, los países que eligieron, y ya Leonor lo había dicho, es rarísimo, porque tocan este tema de Chile y Colombia, que podría ser relativamente comparable, aunque realmente sí, hablan español, es que hablan español, por eso son comparables. Pero y, no los gringos porque son nuestros vecinos, ¿ves? Y nos parecemos mucho, unos por idioma y otros por latitud y longitud, por favor. No veo lógica. Rarísimo lo de los gringos, porque en los gringos no existe un sistema de cuentas individuales centralizado del Estado. Lo trataron de comparar con los 401k, que es un sistema privado de ahorro corporativo que tiene aportaciones pares, ¿no? Si hubieran comparado Colombia de forma completa, debieron de haber incluido la segunda parte de mi intervención de hoy, el tema de los independientes. En Colombia, si tú eres un doctor y cobras por honorarios, tienes que pagar tu cuota de seguridad social. A ver, eso me llamó la atención de tu participación, porque los que somos independientes, como yo, digo, yo nunca he cotizado, o sea, ya ves que te dije, oye, quiero saber cuál es mi Afore. Ya te encontramos. Ya me encontraron porque yo no me he encontrado. Sí, oye, tantos años y no me encuentro todavía. No, pero en serio. Y creo que encontré dónde, pero cuando pregunté en esa Afore, pues no me tiene registrado. Bueno, es otro lío. Pero yo realmente yo no tengo, yo he trabajado desde los 20 años, pero creo que si tengo, no sé, 4 años de cotización es mucho, porque he sido independiente toda mi vida. Entonces, ¿qué ocurre con alguien como yo, de acuerdo a lo que tú estabas diciendo hoy en el Parlamento Abierto, porque te referiste a los que somos independientes, no somos empleados, no estamos en una nómina, y es muy interesante lo que dijiste. Pero además, déjame complementarlo con lo que ha hecho muy bien el gobierno mexicano. El gobierno mexicano a los independientes les ha dado el vehículo a través de su recibo de honorarios de cómo pagar impuestos. Tú cuando haces tu recibo de honorarios, Eduardo, pones honorarios más IVA menos ISR. El ISR que toma, digamos, el que te paga y no te lo da, sino lo retiene, se lo entera al sistema, al SAT. Y el SAT con eso te cobró los impuestos del ISR. Bueno, igualito en ese mecanismo, lo que nosotros estamos proponiendo desde el sector privado desde el año pasado es que Eduardo, cuando emite un recibo de honorarios, ponga honorarios más IVA menos ISR menos seguridad social. Y ese menos seguridad social no quiere decir que lo tengas que poner tú, Eduardo. Si tú antes cobrabas 100 pesos la hora por hacer el servicio que haces, bueno, pues ahora ponle 108. Al final del día tú igual tienes que hacer tus provisiones por salud, por vejez, por viudez, por lo que tú quieras. 2, el andamiaje electrónico y operativo del gobierno ya operaría. Cuando el SAT entere estas dos cuentas, una que viene de ISR y otra que viene de Sistema de Ahorro para el Retiro, se le entrega al SAR. Y una vez que se le entrega al SAR, ya tienes la cuenta individual, que recordarás que sí encontramos tu cuenta, y ya tienes el vehículo de dispersión. Hacías referencia al negocito que tengo. Literalmente usa ese sistema. Es más, si quieren yo se los hago con mucho gusto, que me pasen ese negocito. Pero hoy los independientes claramente podrían tener una cuota obligatoria que cuando lo diseñamos en el sector privado, les pusimos una garantía de pensión para cuando llegaran. Pero soy independiente, ¿cómo quieres ser obligatorio? Ahí te la cambio. Yo creo que los independientes deberíamos tener la opción de entrar o no. Esa ya la tienen, Eduardo. Todos los independientes hoy tienen la opción de ahorrar para su retiro. ¿Y cuántos lo hacen? No, pues nadie. Por eso hay que obligarlos. Pero fíjate. ¿Por qué? Capaz de que no lo hacemos porque no nos convence el esquema, porque no nos queremos retirar con 20 pesos.
Ah, bueno, pues así Digo, ya. es que, no, es que aquí entra algo, ¿no? Los que somos independientes, tomamos nuestras previsiones para retirarnos no con el 20, sino con el 100. Claro, pero no todos Traemos tienen otra la suerte que mentalidad, tú por has eso somos corrido, Eduardo. independientes. Tú has tenido muy buena suerte y a lo mejor te jubilas con el 200, pero el No, que 90% de los hazme la buena, no, independientes. no, no. No, pero pues también uno trabaja más que cualquier asalariado, la neta. Bueno, pero ahí habría que buscarlos en defensa propia de esas personas, que hay un porcentaje importante que de independientes no lo están haciendo. Y ahí te va otro No, dato. yo conozco La muchos independientes gente, que no les ha ido bien, como tú lo dices, cierto. No les ha ido bien, es trabajan la duro. mayoría, ¿eh? Las caídas económicas que en México son muy frecuentes, acaban con sus negocios, acaban con todo. Piensa en los médicos que con esta pandemia durante varios meses dejaron de ver pacientes y Claro, ahora ya los ven, pero con unos costos que antes no altísimo. tenían, que son todos los equipos de protección personal, toda la asepsia, toda la desinfección que tienen que tener en sus oficinas. Es un costo. Entonces nadie está del todo bien, pero los médicos no tienen estos planes de ahorro. Hay muchas industrias en donde la gente entra y sale del sistema. Es empleado, tiene un patrón, sale, es independiente, no le va Hay tan gente que bien. ha preguntado eso, que cómo entonces acumulas tantas semanas, si estás en un lugar, te vas, entras a otro y te vas. Por eso bajamos las semanas de cotización y si obligáramos la cotización de los independientes, seguirías poniéndole dinero, Eduardo. Créeme que esta es una buena política pública. En esto ayudaríamos a 15 millones de mexicanos que ni siquiera aspirarían a tener una negativa de pensión. Es absurdo. Y esto el gobierno ya tiene el andamiaje para hacerlo, Eduardo. No entendemos, además lo dije en el Parlamento abierto. ¿Sabes cuál era el costo fiscal de esta propuesta? 0.0 pesos. ¿Y por qué Porque no les sí, gusta entonces? ¿Porque no quieren perder el control? no entiendo, pero No, realmente sí, no había un costo fiscal. el control. Pues no lo sé, pero allá hay 15 millones de mexicanos que pueden ayudar de un plumazo sin costo al erario público. Y que ahí está la propuesta, está el debe decir. La verdad es que en el sector privado trabajamos toda la propuesta completa. Ojalá en este Parlamento abierto lo hayan escuchado, ¿eh? Se les mandó ¿Ustedes todo. creen que lo escucharon, Leonor? Bueno, yo creo que sí nos escucharon, pero por supuesto que hay temas que va a ser de difícil negociación y ya hay otros que aunque no están en la iniciativa, se repitió en varias voces. Uno de ellos es esto, que los trabajadores independientes se les obligue a cotizar, por supuesto que de un nivel de ingresos en adelante. Hay trabajadores y hay que también entender la realidad de nuestro país, que con su salario no pueden pensar en el ahorro, tienen que cumplir las necesidades inmediatas. Eso creo que es importante comentarlo, ¿no? Que está pensado también para determinados ingresos. Pero otro de los temas que creo que sí fueron escuchados ahorita que me haces la pregunta y no están en la iniciativa, es el tema de equidad de género. Y creo que hay que mencionarlo, porque una de las propuestas de la iniciativa y que se mencionó en varios, inclusive por personas que no les gusta el sistema, pero que sí estaban de acuerdo con esto, es cómo las mujeres tenemos acceso menos acceso a pensiones por todo este tiempo que dejamos de cotizar en virtud de la maternidad. Cuando te retiras del mercado laboral un año y medio, que es lo que comentó el sector privado y propuso, que si en 18 meses tú regresas al mercado laboral formal, tienes un incentivo de regresar al mercado laboral formal porque te van a retribuir las semanas de cotización que no cotizaste. No es que te van a pagar esas semanas, pero las semanas de cotización como tal sí te las retribuye el gobierno para que puedas acceder a una pensión en equidad, en igualdad de condiciones que el género masculino. Si ya se bajaron las semanas de cotización de 1,250, que son estos más de 25 años, a 750 de manera transitoria para que puedan acceder más trabajadores a la pensión, y luego se vuelve a subir a 1,000, que ahí creo que es un error, se tendría que haber quedado ya en las 750 semanas por nuestro mercado laboral, que es formal e informal, desgraciadamente, y no mucha gente las alcanza, que esas 1,000 o 750 semanas a las mujeres se les retribuye al menos un año y medio de semanas de cotización cuando regresan al mercado laboral, porque es un incentivo para que regresen al mercado laboral y la pone en igualdad de condiciones para poder acceder a una pensión. Tampoco se incluyó. Entonces, no se incluyó trabajadores independientes, la contribución obligatoria. No se incluye esta retribución de semanas de cotización en virtud de maternidad. Y otro tema muy importante, un esquema de ahorro voluntario con enrolamiento automático. ¿Qué es esto? Es a través de los sistemas que ya hay patronales, sistema de nómina,
que puedan determinados salarios de 4 UMAS en adelante poder tener un ahorro ya por descuento en su nómina, y quienes no quieran ahorrar es voluntario, porque quienes no quieran ahorrar le dicen a su patrón, a mí no me descuentas esa parte de ahorro voluntario. Pero esto, ¿por qué? Y eso lo mencionó, por ejemplo, la autoridad hacendaria, ¿no? Que está de acuerdo con el sector privado en esto, y también lo mencionaron algunos otros participantes, porque la teoría del comportamiento, así somos, no pensamos más que en lo inmediato. Son Claro. pocas personas las que prefieren el consumo inmediato, y sobre todo en jóvenes no se piensa en el retiro. Empezamos a pensar en el retiro por ahí, y si bien nos van los 45 años, y si no, ya de plano nunca pensaste, y cuando te jubilas dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si tú provocas que a través del propio patrón se enrole un porcentaje de ahorro voluntario, y quien no quiere estar en ese ahorro voluntario es opt-out, yo me salgo de este esquema, tu teoría del comportamiento ya te obliga a estar pensando en tu futuro, y por supuesto que es para los que tienen determinados ingresos en adelante, no para la mayoría de la población. Pero esto ayuda a que se genere un mayor ahorro, a que sí estés planeando tu futuro, y ese esquema de enrolamiento automático para ahorro voluntario tampoco se incluyó. Pues yo creo que estos 3 temas, si se incluyeran, porque además no tienen una oposición por parte del gobierno, no tienen una oposición por parte de los partidos políticos, al menos hoy en el Parlamento Abierto nadie se opuso, creo que estas partes sí las pueden escuchar. Trabajadores independientes, acceso, ¿no?, de manera obligatoria al ahorro para el retiro, obviamente en un porcentaje mucho menor que un trabajador asalariado, eso también hay que decirlo. La propuesta del sector privado para trabajadores independientes, el ahorro obligatorio, no es el 15% que se está previendo para asalariados, se está previendo menor, la mitad, pero ya al menos te estás obligando a estar ahorrando para tu retiro. Los trabajadores independientes de ahorro voluntario, retribución de semanas por cuestión de maternidad, semanas de cotización, y el enrolamiento automático para obligar a ahorrar a través de la nómina del patrón, y si no te gusta, te sales del esquema. Me parece que con estas 3 cosas sí sería algo que pudiera perfectamente atender el Parlamento Abierto, y por supuesto el tema de comisiones, que bueno, pues fue casi unánime, ¿no? La inconstitucionalidad y todos los efectos también en materia de tratados internacionales que tendríamos con esta disposición. ¿Cuándo debe quedar ya resuelto este problema y, bueno, este asunto? ¿Y para cuándo se espera que el Congreso vote al respecto? Jorge. De los tiempos que yo tengo claros es que tendría que ser este mismo año, Eduardo. No sé cuándo terminan los periodos de sesiones, pero entiendo que debe de pasar esta Cámara y luego tendrá que pasar senadores. El 15 de diciembre se van después de... Se prevé que la próxima semana. Se prevé que la próxima semana se esté dictaminando los primeros días de la semana en las comisiones dictaminadoras, y que pase a pleno en la Cámara de Diputados. Esperemos que se corrija este gran riesgo que es el de control de precios en la comisión, que le dejen a la Junta de Gobierno de la CONSAR el poder usar metodología para seguir estableciéndola, porque además hay algo bien importante en este tema, Eduardo. La Junta de la CONSAR, la Junta de Gobierno de la CONSAR, están todas las autoridades, está Banco de México, el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Hacienda, la Secretaría del Trabajo, también está la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la de Seguros y Fianzas, pero también están los trabajadores y un representante del patrón, ¿no? Entonces, y son 4 representantes formales por parte de los trabajadores. Ahí es el ambiente propicio para estar analizando qué estándares, qué países, en cuáles nos parecemos, y el trabajo ha sido impresionante. Entonces, yo creo que si se le deja ese espacio a la Junta de Gobierno, en donde está sector público, privado y social, y extra representado el sector obrero, más las autoridades, me parece que es el mecanismo de control para que sigan bajando las comisiones. Pero la cosa es que les hagan caso los señores y señoras legisladores, a fin de cuentas, porque de los 500 diputados y 128 senadores, ahí me gustaría, ya que ustedes han hablado tanto con ellos, ¿cuántos realmente entienden este tema? Yo te diría que no tienen que entender a profundidad, Eduardo. No, pero oye, que entiendan algo, no, yo pregunto que entiendan algo. No estoy diciendo que sean expertos, pero digo, tú no lo digan ustedes porque ustedes negocian con ellos a cada rato, pero hay legisladores que no rebuznan porque no dan el tono. Hay legisladores que son de una ignorancia impresionante, que ganaron su diputación por una tómbola. Digo, y son los que están decidiendo el destino de este tema tan complejo. Por lo menos ojalá que en las comisiones que están estudiando el tema
pues haya menos ignorantes y más conocedores, pero ustedes lo saben mejor que yo. Porque con base en eso es si te va a dar confianza o no confianza de que se llegue a un acuerdo inteligente en el Congreso y se pase una reforma pensionaria que sea sensata y que no traiga unas locuras como las que de repente algunos piden. Ahí mi punto, y otra vez en la parte política no me meto mucho, pero yo creo que pues te deberías meter porque tú no digas que no, pues eres más grillo que un chapulín. Mira, yo creo que los diputados y senadores que nos representan, te voy a dar dos datos o dos argumentos. El primero es, representan al pueblo mexicano, porque bueno, tampoco crees que hay muchas lumbreras en todos lados. Entonces, hoy si tú me dices de los 500 diputados hay un 40 o 50 o 90% de la gente que no tiene un interés por este tema, te diría, representan a los mexicanos perfectamente. O sea, no todos los mexicanos están enterados de los temas, interesados en el mejor país. Vaya, yo estoy de acuerdo, pero yo sí quisiera que los diputados, senadores que me representan a mí, un pobre diablo y un ignorante, entiendan mejor de estos asuntos para que cuando voten piensen en mis mejores intereses. Yo creo que ahí es donde tenemos un tema en que el diputado y el senador, a pesar de su ignorancia, donde tienen que tener solidez es en la ética y es en el entender lo que no entiende y dejarse asesorar por los expertos técnicos y no nada más andar votando por lo que dice el partido o por lo que dicen que es lo que nos conviene o que no lo estudien a profundidad. No tienen que ser actuarios para entender muchas cosas. Pero generalmente lo que ocurre es que la mayoría no sabe y les dan la línea desde arriba. Ese es el punto. Entonces, por eso es muy importante que que ustedes me digan si sienten que los que dan la línea están entendiendo esto. Porque si los que dan la línea son los que están pidiendo que desaparezcan las afores y todo eso, pues triste regalito que nos van a dar los diputados y los senadores. No digas eso porque nos va a dar ahorita una embolia o un ataque o algo. No, tú estás muy joven para que te dé una embolia, tampoco exageres, por favor. Pero yo creo que dar un sí. Patatús si estés así un rato, pero fuera de eso. No. Te voy a explicar por qué creo que sí van a entender, porque el efecto para el trabajador el impacto para el trabajador es grave. Cuando yo creo que hoy fue lo que intentamos explicar, el impacto para el trabajador de esto, o sea, que pase así como está la comisión, es 1, se reduce el mercado, va a haber mayor control, va a haber monopolio porque van a desaparecer las competidoras chiquitas, las afores chiquitas, entonces para empezar ya va a tener menos opciones, pero para terminar va a tener menos calidad y lo más grave es que va a tener menos rendimientos. Hoy creo que nadie se puede quejar y Jorge lo ha explicado perfectamente bien. Si tú pones tu dinero a ahorrar en una cuenta de cheques de un banco o en tu Afore, los rendimientos no tienen comparación. ¿Por qué? Porque la manera en la que se invierten en un Afore, que son de largo plazo, el rendimiento va a ser muchísimo más que una cuenta de cheques. Entonces, el que tú tengas menos opciones para guardar tu dinero para el retiro, con menos rendimiento es un impacto gravísimo. Pero además, en esta estructura de costos que hablábamos al principio del programa, casi el 9% de estos costos son para ver cómo invierto mejor el dinero de los trabajadores. Si tú de tajo me obligas a irme a la mitad de la comisión del punto 9 al punto 40 y tantos o 50 y tantos, yo voy a tener que empezar a cortar mis costos y esos costos van en perjuicio del trabajador, porque le voy a dar menos calidad en los servicios, pero además le voy a invertir menos a la manera en la que voy a invertir sus recursos. ¿Para qué le echo ganas si no tengo un incentivo? De todas maneras me pagan la misma comisión. Ya no tengo que estar compitiendo por dar el mejor rendimiento. Tú estás pensando que por eso los diputados van a actuar pensando según estas bases y estas líneas lógicas de pensamiento. Pues yo los he oído aplaudir el programa del gobierno, la 4T, de no ayudar ni a las micro, ni a las mini, ni a las medianas, ni a las grandes, ni a las gigantescas empresas. Yo los he oído aplaudir que México no le dedique ni un punto del PIB para auxiliar a la economía en esta pandemia. Entonces, lo siento, mi querida Leonor, ellos no piensan como tú, ni como Jorge, ni como yo. La neta, así son. ¿Qué más me gustaría que fueran lógicos, preparados, que pensaran en sus electores, en sus representados? Pero la historia de México demuestra que el sistema democrático mexicano todavía está muy, muy verde. Llevamos 200 años y todavía
todavía no florea. Entonces, vamos a esperar. O sea, lo que tú dices se me hace muy lógico, pero yo no soy, por eso no soy legislador, porque trato de mantenerme dentro de cierta lógica y de cierta, de que mi vida vaya de acuerdo a lo que yo pienso. Digo, son cosas diferentes. Hoy me dejan regalar los libros de esta noche. Por favor. Tengo que regalar mis libros, saben que yo regalo libros en este programa, cada día regalo libritos y hoy me toca regalar los libros. A ver, les voy a enseñar cuáles son para que la gente los vea. Voy a compartir aquí nuestra pantallita. Entonces, ahí están los libros, ya los pueden ver. Entonces, siempre, no, estos no son, me equivoqué, estos son los que regalé ayer. A ver, ya no sé dónde puse los de hoy. Aquí están, creo. Aquí están. ¿Es este? No, no es este. No, ya no sé dónde los puse, caray. Bueno, mejor sigamos hablando. Oh my God. Bueno, yo no te preocupes, aquí te resolvemos el problema. Sí, ¿verdad? No, mira, ahorita. Yo creo que en todos los partidos, en todos, absolutamente todos, podemos encontrar aliados cuando les ponemos los hechos sobre la mesa. Y ayuda muchísimo que la Comisión Federal de Competencia Económica y la Organización Internacional de Fondos para el Retiro hayan opinado sobre este tema de la gravedad que implicaría las comisiones. Yo puedo entender que a lo mejor un parlamento abierto no es la única herramienta para convencer sobre los efectos, pero cuando la autoridad en materia de competencia económica vota por unanimidad de todos sus integrantes una opinión en donde te dice los efectos que tendría una disposición así, estoy segura que no importa del partido que seas, vas a tomar con seriedad esa opinión que te está dando la autoridad responsable de emitir esa opinión. Una pregunta. ¿Esto no está incluido dentro de algunos rubros del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC? Por supuesto, el tema de competencia económica está incluido en ese y en todos los demás tratados. Por eso es importante hablar de los efectos anticompetitivos, pero también de las violaciones a disposiciones de tratados internacionales, porque estás desprotegiendo la inversión. Con este o sea que no se pueden volver loquitos, porque si lo hacen, estarían violando disposiciones del TEMEC. Lo mismo pasa en eso, hay afores que tienen inversión extranjera. Claro. Sura colombiana, Citi de Estados Unidos, y todas estas afores evidentemente tendrán que defender sus intereses a la luz de dicho tratado. Ese es otro de los argumentos que se ha utilizado. Bien, ya encontré mis libros. Ya, ahí van, rápidamente. Son los libros de hoy. Va el número 53 o no sé qué, de mayo-junio 2004 de la revista Metapolítica de César Cancino. Va el número 15 del 2011 de la revista Confluencia 21. Una guía de marketing en la web de Judy Davis. Más dinero, 4 pasos para alcanzar la riqueza. Ay, esos libros son buenísimos. El genio comercial de Canon por Krar y Takikawa. De José Agustín, Diario de Brigadistas, Cuba, 1961. Es increíble, todos admiradores de Cuba, pero bien que viven en México. Entre paradojas a 50 años de los libros de texto gratuitos. Cantoya el aeronauta, de Eugenio Aguirre, un gran novelista mexicano. Ignacio Padilla, La industria del fin del mundo. De Lefford Pike, Ternura y firmeza con los hijos. Ojalá hubiera leído mi papá cuando yo era chico, caray. Hubiera estado muy bien, porque él no me usaba la firmeza. Yo tengo 3 hijos, creo que ese me lo vas mandando a mí, mi querido Eduardo. Tú no puedes participar en la rifa, lo siento. Oh, bueno, está bien, pero tomaré los datos. Ternura y firmeza con los hijos, ahí está, ahí lo encuentras, de Lefford y Pike. Armando J. Espinosa, Los Monteros Fuentes, escribió un libro que no le entiendo bien al título. Jaime Montel, Océlotl. Facultades de comprobación, procedimiento administrativo en materia aduanera y medios de impugnación, de Mario Becerril Hernández. La carrera por ganar al mundo, de Brian Fraser, Oppenheimer y Rowell. Y la revista Iter Criminis, que es una revista de criminología que es bien divertido leer cuando no estás en eso. Ahí está esa revista. Bueno, aquí están todos los libros que voy a regalar esta noche. Y la pregunta es una pregunta que por ahí me encontré, que está interesante. La empresa Mercer, si no me equivoco, aquí estoy porque yo me hago bolas con tantas pantallas que tengo aquí prendidas, pido una disculpa. La empresa Mercer, el Instituto CFA Mercer, que hace un índice global de pensiones, califica a los mejores sistemas
de retiro del mundo. Por eso no pueden participar, porque ustedes ya lo saben. Mira, ya estás riendo, Jorge, por favor. Entonces, quien me conteste, pónganse a googlear. Quien me conteste cuál es el país que tiene el mejor sistema de planes de retiro, se gana los libros. Recuerden, me tienen que mandar su respuesta a solicitudes@ruizgillytimes.com. solicitudes@ruizgillytimes.com. No lo manden al chat de este programa porque no va a servir de nada. solicitudes@ruizgillytimes.com. Ya les di el norte. Es el índice global de pensiones. Ahí está. Y por una organización que se llama Mercer CFA. Y es impresionante. Les voy a dar otro tip. México está en el lugar número 35. Digo, yo creía que estábamos peor, pero no. 35 de más de 100 países que fueron medidos. Digo, todavía tenemos futuro entonces. No, y fíjate bien en el índice, checa algunos países europeos cómo salen calificados. Hay unos que no están fondeados. Por ahí el que se parece a una botita, los italianos tienen un problema pensionario de veras bueno y ese índice lo mide de manera muy clara. Sí, por eso me gustó la pregunta que estamos haciendo hoy. Ojalá alguien se gane los libros rápido. Y para tus 3 hijos, la letra sangre entra. Ay, son 3 nenas, son tres hijas, así que sí firmeza, pero sí con ternura. ¿Qué edad tienen? Tienen 4, 8 y 12. Ay, bueno, todavía. Espérate, la de 12 ya te va a empezar a dar toda la lata del mundo. ¿Qué te digo? Yo me acuerdo cuando mi hija Liliana cumplió 12 años y la quería estrangular un día y al día siguiente también. No, pero estoy feliz con mi hija, ahora ya tiene 34 y no me arrepiento de haber sido duro con ella. ¿Cómo podemos concluir toda esta charla? ¿Cómo podemos hacer que más gente se preocupe de este tema? Que más gente, y lo hemos platicado muchas veces, Jorge, la gente a veces no sabe ni dónde tiene su pensión, no sabe ni cuánto le toca, no sabe nada de nada, porque es lo que decía Leonor acertadamente. Como vemos muy tarde el retiro, muy lejos, y no nos vamos a morir nunca, pues no pensamos en estos temas y actuamos con una gran desidia, una gran irresponsabilidad. ¿Cómo puede la gente saberlo? Y hoy no has echado tu comercial, ¿eh? Yo te diría que lo que estamos haciendo ahorita, Eduardo, es exactamente lo que hay que hacer. Primero, hay que comunicar y hay que comunicarlo a todos en un lenguaje llano, invitando a todo tipo de opiniones y platicándolo de manera frecuente. Y la segunda, si me permites, es ejercer lo que se llama ciudadanía. Y este tema de ciudadanía es participar. Si es un parlamento abierto, es un parlamento abierto, pero si es una junta de vecinos, es una junta de vecinos. Y si es un diálogo en Facebook con opiniones, con respeto y con argumentos, empezar a tener un diálogo de ciudadanos. Es lo único que va a salvar a esta sociedad, porque la verdad es que entre todas las críticas que hemos hecho en el programa y en todos los cafés que hemos echado, al final del día, lo único que nos queda es comportarnos de forma civilizados y ayudar a que las instituciones que tenemos, porque la democracia es la peor, pero es la mejorcita que tenemos. Es bien creo que lo dijo Churchill, es el sistema político menos malo de todos los demás. Exacto, es el menos malo de todos los demás. Y ahí es bien importante que el individuo se empodere como parte de esto. Y esto solamente en el ciudadano de a pie, como tú, como yo, como Leonor, es, oye, pues si eres un técnico especialista y hay un parlamento abierto, pues tienes que pelear porque te escuchen. Y si hay un organismo como la Coparmex o como el CCE o como el Aspen Institute, donde puedes participar, pues levantas la mano y te metes. No, yo los felicito a los dos porque ustedes sí toman en serio, no solamente son profesionales muy brillantes y que han tenido una muy buena carrera, sino que tienen un compromiso social. Si no, no hubieran ido ellos a su parlamento abierto, estoy segurísimo. Así es, Eduardo, y yo lo hago con mucho gusto. Ya se ganaron los libros, mira qué rápido, Mario Alberto Rodríguez González, rapidísimo, hace 2 minutos entró, pero casi después de que pregunté, entró y me gustó mucho. Aquí está el índice: primer lugar Holanda, segundo Dinamarca, tercero Israel, cuarto Australia, quinto Finlandia, sexto Suecia, séptimo Singapur,
octavo Noruega, noveno Canadá y décimo Nueva Zelanda. México hasta el lugar 35. Oye, el plan pensionario de Israel, tengo unos amigos que se acaban de ir a vivir allá, ni ellos se la creen. Oye, Es si que me Eduardo, permites, digo, ahora entiendes por qué nos fuimos. Ellos son judíos y tienen el derecho y qué bueno. Y les dije, no me pueden adoptar. oye, No, es que Eduardo, es un plan que digo, no puede ser. Seguridad social, seguridad médica, plan de retiro y acaban de llegar. bueno, pero seguro contribuyeron todo el tiempo, ¿eh? No, no habían contribuido antes. Habrá que echarle un No, ojo no, a no. eso. Es más, les voy a pedir que me manden uno y te lo voy a mandar para que te muevas de coraje. Buenísimo. Oye, para que no te mueras de coraje ni tú ni quien nos escucha, el programa de Millas para el Retiro, que me permites hacer mi comercial completo, Y si Leonor ¿sabes quiere en qué hacer un país? comercial también, Leonor, no creas que Oye, él es el único. ¿sabes en qué país se inspira? En el holandés. Holanda es de los primeros países que en los 70s empezó a tomar de los impuestos del valor agregado del consumo y lo puso en su sistema de pensiones. El Y IVA. es ahí, tal cual. Nosotros no, yo no puedo poner el IVA, pero lo que sí puedo hacer es que tú bajes el app, le pongas un porcentaje de tus compras y te pongas a ahorrar para el retiro de forma automática. Es exactamente el país en el que nos inspiramos. ¿Cuál es el app? Millas para el retiro. ¿Está para Android y para iOS? Para las dos, así es, Android y iOS, y es gratis, digital, inmediato y automático. Y además las marcas te regalan lana, así es de que... ¿Y en la app me explica de qué se trata o tengo que ir a un sitio? No, en el app te explica todo, ya hay un tutorial y puedes entrar a unos videos de YouTube y te explico con manzanas todo. Es bastante autoexplicativa y la verdad es que yo no voy a hacer ningún comercial más que el mismo, porque creo que es un gran producto, o sea, a través, y volvemos a la teoría de la conducta, ¿no? A través del consumo puedes ahorrar. De todo lo que estás consumiendo todos los días y todas estas estrategias con grandes marcas que porque compres su producto tú puedes estar ahorrando para tu futuro, es una gran estrategia y ocupas esta teoría conductual en donde las personas, lo dejamos para nunca nuestro futuro, pero si tú todos los días estás consumiendo y sabes que tienes tu app de Millas para el Retiro y que cada compra que haces de esas alianzas comerciales que ahí ya estás ahorrando, pues qué padre, es casi por consumir estoy ahorrando para mi retiro. Pero si además puedes con toda sensatez interesarte por leer tu estado de cuenta de tu Afore, por investigar en qué Afore estás, porque también insisto, y ahí te tomo de ejemplo, ¿no? A lo mejor hace mucho tiempo que no cotizas, pero tienes dinero ahí guardado. No sé en cuál estoy, pero cuando entré a la paginita de esa Afore y le pregunté, me dijeron que no estaba registrado, entonces ya no sé nada. Pero Jorge te va a ayudar, no te preocupes. Jorge es un gran amigo y te va a ayudar. Pero este tema de consumo, de ahorro consumiendo me parece un fenómeno y la verdad invito a que todos bajen la app de Millas para el Retiro. Oye. Pero también a pensar en empezar a ahorrar lo que quieras. Puedes ahorrar la cantidad que tú quieras, empezar a ahorrar para tu retiro, pero sobre todo, y ya esa información que está accesible, pero que no sabemos que está, comparar si la Afore en la que estás es la que te está dando mayor cantidad de rendimientos y menor comisión. No nada más es bajar la comisión por bajar la comisión. Siempre tiene que ir ligado. La mejor Afore en la que puedes estar es la que efectivamente no tiene la comisión más alta, pero la que te está dando más rendimientos por tu dinero. Claro. La que se está tomando el tiempo de analizar esos fondos para invertir de mejor manera tu dinero y que te está dando más intereses por tu dinero. Por eso insisto que si tú, con el simple hecho de ahorrar a través del consumo, que es Millas para el Retiro, más involucrarme en mi estado de cuenta y analizar en el listado que ahí mismo viene, si es la comisión más alta o no, y la cantidad de rendimientos que estoy teniendo. Meterme a la página de la CONSAR y ver si es la Afore que más rendimientos está dando, con eso ya te estás dando un gran primer paso hacia tu futuro. Y si a eso le agregas ahorro voluntario, además de Millas para el Retiro, que es a través del consumo, ya estás actuando responsablemente contigo mismo para ese futuro en donde no quieres ser población vulnerable. Cuando llegamos a más de 60 años, necesitamos tener independencia económica. Y si no te conviertes automáticamente en población vulnerable o dependiente de tu familia, y no siempre nos va bien. Que es la tragedia de, yo creo que el 90% de los mexicanos arriba de los 60, 65 años. Lástima. A ver, concluyamos. Oye, contrátala como tu vocera. Ya está contratada. Qué bárbaro, ni tú lo explicas tan bien, lo siento, te lo tengo que decir. Muy bien.
A ver, vamos a concluir. Damas primero, Leonor. Pues que esperamos, yo sí tengo la esperanza, ya nos veremos aquí próximamente y me dirás, Leonor, qué mal estabas, o me dirás, Leonor, tenías razón en tener esperanza. Yo sí creo que este tema de las comisiones es tan catastrófico que sí se va a lograr arreglar y espero que se introduzcan esos 3 temas que nos quedaron pendientes en materia de equidad de género, ahorro voluntario a través del enrolamiento automático y que los trabajadores independientes empiecen a ahorrar para su retiro. Pero sobre todo, invitar a todos a que nos empecemos a involucrar en una cultura del ahorro. No esperemos que nuestra familia después nos atienda. No tenemos que ser una carga, tenemos que vivir a plenitud nuestros últimos años, pero sobre todo con independencia económica. Y más ahora que no tenemos un futuro tan cierto con este tipo de tragedias. Creo que esta pandemia nos hace reflexionar la importancia del ahorro. Si tú fuiste desgraciadamente de estas personas que se enfermó y no tenías manera de atenderte porque no ahorraste, ya tuviste una gran primera experiencia del por qué es importante ahorrar para atender tu salud. Lo mismo tienes que pensar para tu vejez, pero además se potencia, porque los gastos se acumulan de manera pero en verdad de manera importante en medicinas y atención médica. Qué mejor que inscribirte al IMSS de manera voluntaria si es que no estás como asalariado. Es una gran manera también de preocuparte por un esquema sanitario, pero sobre todo ahorrar. Tienes el esquema hoy ya existe en la ley vigente sin ningún cambio la posibilidad de ahorrar de manera voluntaria. Es importante ser responsable consigo mismo para esos años ya de disfrute de vida. Un correo, no correo, porque después la gente da mucha lata. Un sitio web tuyo, Leonor, donde la gente pueda consultarte, o un Twitter. Claro que sí, mi Twitter es @LeonorQuirós y ahí pues bueno, todos los días los temas en los que estamos y por supuesto que encantadas de estar contigo, te agradezco muchísimo. Quisiera despedirme agradeciéndoles la invitación a ambos y bueno, decirles que los admiro profundamente y encantada, disfruté mucho este espacio. Qué amable eres, Leonor, en serio. Y te vamos a tener en muchos más programas, tanto aquí como en Fórmula. Vas a ver, porque hay muchas mujeres en el programa y son refeministas todas. Ya no puedo ni echar chistes así medio machitos porque me pegan, terrible. Muy bien. @Leonor Quirós en Twitter. Correcto. Muy bien. Gracias, Leonor. Y para despedir, Jorge. Yo 2 cosas muy sencillas, Eduardo. La primera es, hazte un bien a ti mismo. El único responsable de cómo llegas a viejo eres tú, en pareja, en familia, en amistad y en dinero. Y la segunda es, si quieres que te vaya bien de viejo, también preocúpate por hacer ciudadanía, porque quieres que a todos les vaya bien de viejos. Sí, claro. No solamente te preocupes por ti. Y ese es un argumento que hemos usado con las marcas. A las marcas que afiliamos en Millas para el Retiro, lo que les decimos es, ¿qué le vas a vender a un país dentro de 30 años donde el 25% va a tener más de 65 años y no va a tener dinero para consumir? Deberías de estarte preguntando hoy. Es como sembrar tamarindos, mi querido Eduardo. Igual agradecerte a ti y a Leonor el espacio y el diálogo y con mucho gusto de acompañarte cada vez que nos invites. Pues mil gracias, Leonor Quirós, gracias. Tú, otra vez, tu dirección de millas. Bueno, el mío personal, @actjorgelopez, ese es mi Twitter, y millas lo encuentras en millasparelretiro.com o millas_elretiro en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y ahí nos encuentran de manera muy fácil. Perfecto, pues mil gracias a ambos. Ha sido un placer conocerte, Leonor. Siempre es un gusto tenerte a ti, Jorge. Aprendo mucho de gente como ustedes, porque yo soy un generalista, entonces los generalistas sabemos poquito de todo. Y ustedes son verdaderos expertos. Me da mucho gusto conocerlos y tratar con ustedes. Y por ahí es todo, y a toda la gente que nos acompañó esta noche, mil gracias. Aquí en el Diálogo Nocturno nos vemos el lunes, porque el programa lo voy a hacer de lunes a jueves, porque pido paz, y los viernes, la verdad, la gente está en la fiesta. Entonces, de lunes a jueves, aquí estamos. El lunes que entra, aquí estoy de regreso. Mañana, si estoy en la mañana, en mi columna, en El Economista, en muchos periódicos del país. Estoy a las 3:30 en mi programa de Grupo Fórmula. En la noche, en el Canal 40, en la de 8. Ahí nos vemos. Gracias. Pásenla, descansen, sean felices.